Capítulo 3. Las brujas de Ipswich. Las brujas estaban paradas en el acantilado rocoso, viendo desde arriba la pequeña aldea costera de Ipswich. Sus pequeñas casas desgastadas por el clima apenas se distinguían debajo de la gruesa capa de hollín. Se podía sentir el odio emanado del lugar, el dolor y el sufrimiento que no solo habían sido infligidos, sino que empapaban la magia que había causado esa pesadilla. Las hermanas no solo estaban interesadas, estaban impresionadas. Como todas las brujas del reino, habían sentido el temblor de poder cuando Úrsula causó tanta destrucción años atrás. La aldea era como un monumento a la muerte, un recuerdo de que no se debía hacer enojar a la bruja del mar. A las hermanas les parecía hermoso. Ni el hermano de Úrsula podía limpiar esa tierra. Por más pura que fuera su magia, era incapaz de penetrar el odio de Úrsula. Ni siquiera la ira de la antigua reina había causado tanta destrucción. Ella también había destruido tierras, pero había dejado un solo árbol con una brillante manzana roja, un símbolo de la esperanza y sí, del amor que aún quedaba en el oscuro y triste corazón de la bruja malvada. Ese era el terror de la antigua reina, pensaron las hermanas, su amor. Nunca se había rendido realmente ante el dolor y el enojo. No había llenado por completo su corazón de odio. Incluso ahora, la antigua reina estaba pendiente de su hija, Blancanieves, mirando de vez en cuando a través de un espejo encantado, el espejo de las hermanas. Pensar en eso llenaba a las hermanas de ira. Blancanieves todavía tenía uno de sus tesoros. Estaba protegida por la antigua reina y era inalcanzable para las hermanas. La antigua reina les había fallado tan miserablemente al permitirse ser devorada por el dolor, la soledad y el miedo, para al final dejarse debilitar por el amor. Aún en la muerte, rodeó a Blancanieves con su eterno amor y protección. Las hermanas a veces se preguntaban lo que la antigua reina podría haber hecho si no se hubiera destruido a sí misma con el amor de su hija. Era una amarga decepción, pero Úrsula era diferente. No había nadie que la distrajera, nadie a quien amara. Estaba sola en el mundo y sola en su dolor. No, ella no las decepcionaría. A diferencia de la antigua reina, Úrsula sería capaz de llenar su corazón de odio. Pero la bestia, él había estado cerca de hacerlo. Demasiado cerca, pensaron. Había un odio dentro de él que a veces asustaba hasta a las hermanas. Si no hubiera sido por Circe y Bella, habría muerto gracias a su avaricia y su odio. Sus pensamientos regresaron a Úrsula y lo poderosamente distinta que era de todos los demás. Era una criatura extraordinaria y una magnífica bruja exenta de los errores humanos. Su odio era justo, puro y libre de duda o conciencia. No había muchas brujas como Úrsula, y las extrañas hermanas estaban felices de llamarla amiga. Pero ¿por qué las había llevado allí? ¿Qué significaba ese lugar para ellas? A diferencia de las hermanas, Úrsula no tenía acceso a los pensamientos de los demás. A las hermanas a veces se les olvidaba eso, y luego recordaban que tenían que usar la voz si esperaban obtener respuestas a sus preguntas. ¿Por qué esta aldea? Sí, ¿por qué? Hay muchas aldeas como esta. Aldeas llenas de pescadores asesinos.
¿Por qué vengarte de esta? Úrsula rió con ganas por la simpleza de su visión. No había empezado una guerra con los humanos porque sus residentes ofendieran al mar. Era mucho más personal. Este era mi hogar, queridas hermanas. Aquí es donde todo empezó y quiero compartir mi historia. Hizo una pausa, perdiéndose en sus pensamientos, y después continuó. Estamos aquí porque quiero que me ayuden a matar a Tritón. Las brujas sintieron escalofríos. La magia que se alimentaba del odio era muy poderosa. Y si Úrsula estaba dispuesta a juntar el odio de todas, que es lo que creían, entonces era posible destruir a Tritón. Pero las hermanas necesitaban una razón. Necesitaban estar interesadas. Necesitaban escuchar su historia. El odio verdadero, no se podía conjurar, debía nacer. Tenía que venir desde adentro para que se convirtiera en una entidad y se deslizara en los corazones de los enemigos para ahorcarlos. Si esta era una causa merecedora, si su odio podía ser utilizado como arma, no había nada que las brujas no pudieran destruir. Y luego las hermanas pensaron en ella, su Circe. Su corazón estaba lleno de odio, probablemente por primera vez. Guardaba el odio por sus hermanas mayores dentro de su hermoso y pequeño corazón, un corazón que ellas habían pensado tan lleno de amor que no podría odiar a nadie, mucho menos a su familia. Ni en sus sueños más locos hubieran pensado que podrían perder el amor de su hermana menor. No parecía posible, pero era verdad. Las odiaba por haberse entrometido con esa maldita bestia. No importaba cuánto le rogaran, Circe no escuchaba. Su corazón estaba roto en pequeños pedazos y Lucinda, Rubí y Marta no podían arreglarlo. La magia de Circe podía mantenerla escondida de sus hermanas mayores por siempre, si es que ella así lo quería. Tan solo pensarlo les daba escalofríos. No volver a ver a su hermana sería el peor castigo, lo peor que podría pasarles. Si se preguntaban si lo merecían, seguramente Circe estaba exagerando. Todo lo que hicieron había sido por ella, para defenderla, por amor a ella, todo por Circe, todo por su querida hermana menor. Felizmente arriesgarían sus vidas para destruir al dios del mar, Tritón, si eso significaba volver a verla. Destruirían cualquier cosa, y con eso en juego sabían que no sería muy difícil utilizar su odio.